¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos al tercer capítulo de la sexta temporada de nuestro programa de la región al mundo, un espacio de análisis, de revisión de las noticias que están marcando la pauta internacional, siempre con el apoyo del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. Coronavirus, política y América Latina es el tema que nos convoca en esta jornada y para el cual tenemos a dos grandes invitados a quienes pasamos a saludar. Lucía Damer, doctora en Ciencia Política y académica de la Universidad de Santiago de Chile. Lucía, muchas gracias por integrarte una vez más a De la Región al Mundo. No, por favor, gracias a ti por la invitación, Javier. Y también Sergio Toro, académico de la Universidad de Concepción e investigador del programa CIDESAL. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Javier? Un gusto saludarte. Un gusto saludarlos a ambos y tenemos varias preguntas para ambos, pero partamos con esta situación que no sé si a ustedes les ha llamado la atención, pero a mí sí bastante, que es esta suerte de disputa entre quién lo está haciendo mejor y peor en América Latina, algo que al parecer no tiene mucho sentido si miramos que además del idioma en América Latina tenemos problemas en común, servicios sanitarios deficientes en común, incluso gobiernos debilitados que están afrontando esta emergencia en común. Lucía, ¿por qué llegamos a esta conversación en lugar incluso de abrir paso a elementos de cooperación, como sí lo hemos visto en otros lugares del mundo? Bueno, yo te diría que salvo en Europa, lo que uno puede ver en el mundo entero, y América Latina no es una excepción, es que la política, carente de probablemente narrativa, carente de una mirada un poco más de sociedad, de país, de comunidad, siempre lo que hace es tratar de compararse con alguien para decir que está mejor. Y esa es una práctica, éramos los tigres del Pacífico, ¿no es cierto? Éramos los que más tratados de libre comercio teníamos, los que menos droga tenemos. Bueno, siempre es esta búsqueda desde el mundo de la política de generar una narrativa donde uno es ganador, aunque sea una batalla pírrica en la que uno está ganando, ¿cierto? Sí. Y yo creo que eso ha sido algo que Chile, lamentablemente una vez más, se convierte como en el actor principal en América Latina, porque cuando tú miras Brasil, bueno, Brasil es un propio mundo, pero si tú miras Vizcarra en Perú o Fernández en Argentina, Duque en Colombia, cada uno está metido en su propia obsesión, su propia preocupación, y poco y nada hablan de los vecinos, pero inmediatamente Chile, cada vez que sale el ministro Manavis, tiene que decir que, bueno, que los otros países están peor, que la cuarentena no sirvió en Perú, que Argentina... Y eso, en vez de generar, lo que tú bien decías, una posibilidad de coordinación y cooperación, genera las rispideces innecesarias en esta situación de crisis. No es algo propio de la pandemia, es algo propio del tipo de política que tenemos. Ahora, Lucía, si tuviéramos que efectivamente hacer algún tipo de cooperación, dado que hace poco tú estabas en Estados Unidos, bueno, conoces muy de cerca también la realidad de Perú, ¿efectivamente hay tantas distancias entre los manejos de los gobiernos de América Latina de esta emergencia? Bueno, lo que pasa es que, y ahí Sergio te puede ahondar mucho más, pero lo que pasa es que el manejo de la pandemia refleja la capacidad de los estados, uno, la solidez de los mismos, dos, tres, los niveles de informalidad de las sociedades. Si tú tienes sociedades con estados profundamente débiles, ¿no?, donde las clínicas deciden por sí y entre sí que ellos no van a curar a COVID, así sea gente que tiene un seguro, y el Estado no puede hacer nada frente a la clínica, o donde el 70% de la economía es informal, es mucho más difícil decir nos vamos todos al encierro o créanle todos a la policía, ¿no? En esos países donde estos tres elementos, junto con otros más probablemente, se constituyen, obviamente es mucho más difícil en Bolivia, es mucho más difícil en Perú, es mucho más difícil en Colombia. Además, si te pones a pensar que todavía en Perú, por ejemplo, o en Colombia, hay importantes partes del país que están básicamente fuera del control del Estado, ¿no? Alejados. Entonces, yo creo que ahí esa es una cosa que tenemos que mirar con mucho más solidez. En el caso norteamericano, y esto solo porque estuve ahí puedo decir que el problema es el presidente de la República, porque el Estado está conformado de tal forma que solo los gobiernos locales, digamos, esperan que el Estado federal decida poner una situación de emergencia para empezar a gastar plata y empezar a tomar ciertas decisiones. Y evidentemente el daño de Donald Trump en el caso de la institucionalidad norteamericana es muy fuerte.
Sergio Toro, no te voy a preguntar quién lo ha hecho mejor y quién lo ha hecho peor, pero si pensamos en el gallito entre Chile y Argentina, ¿cuánto tiene que ver esto en que se trata de un gobierno que se identifica con un determinado sector político como el de Alberto Fernández, que es un gobierno de centro-izquierda, con un gobierno de derecha, como es el de Piñera? ¿Es un gallito más allá del Chile-Argentina al que estamos acostumbrados entre izquierda y derecha? Bueno, primero que todo, señalar que América Latina es una especie de experimento natural, o experimento de la naturaleza en este caso, básicamente porque pone a prueba los estilos de gobierno y la capacidad del Estado, como decía Lucía, y también los modelos de desarrollo, que es importante. Dependiendo de los países y el modelo de desarrollo de esos países, también dependen las medidas que se están generando. No solamente uno lo circunscribe a determinadas personas y a determinados líderes políticos de ese gobierno, sino que también a los modelos de desarrollo que se están implementando en América Latina. Y entonces uno puede ver que las ciertas similitudes de protección del modelo económico entre Chile, Brasil, Colombia, ¿no? Y otros tipos de acciones, por ejemplo, la acción de Costa Rica y Argentina, que son totalmente distintas. Entonces uno puede ver cuál es la tensión que pueden tener los presidentes o los gobiernos en este minuto, también dependiendo cómo es su perspectiva de modelo de desarrollo previo a esta pandemia. Y ahí hay un problema central. Entonces uno puede observar a Fernández, al presidente Fernández en Argentina, que toma ciertas medidas mucho más centradas en protección social y menos centradas en activar la economía. En cambio, en Chile, las acciones son acciones que buscan cierto equilibrio entre la activación económica del país y la protección sanitaria, ¿no? Pero esto no solo se da entre, como bien decía Lucía, entre Chile y Argentina. En realidad es una competencia general que en muchos casos se está tomando sobre la base de los programas políticos que tenían los presidentes antes de esta pandemia. Y también de las fuerzas que lo apoyan o no lo apoyan. Entonces, ahí hay un tema que es súper central, que está muy correlacionado también, como lo que decía Lucía, con la capacidad del Estado, con la formalidad o informalidad de las decisiones, etc. Y también uno podría observar que dependiendo también cómo sean estos modelos de desarrollo, depende cuáles son los niveles de aprobación que están teniendo los presidentes en América Latina, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Perú, Lucía puede contar más, pero en Perú el presidente Vizcarra está llegando a niveles de aprobación que no sé si se habían dado en otra oportunidad. Hay una ministra de Economía, María Antonieta, no recuerdo bien su apellido, la ministra de Economía, que también está subiendo mucho popularidad, sobre todo porque está haciendo medidas económicas muy relacionadas con los problemas de informalidad en Perú, ¿no? Pero también tiene problemas como el de Lenín Moreno en Ecuador, donde está bajando su aprobación. Y bueno, y en Chile, que en realidad uno podría decir que todavía no está subiendo su aprobación, sino que más bien lo que está ocurriendo es que está volviendo a ciertos niveles bajos aceptables que eran que con respecto a los niveles del estallido social. Y ahí también Aníbal Fernández tiene también mucho que ganar en términos de aprobación. Y va mucho también en los consensos que están generando los gobiernos con respecto con las oposiciones, ¿no? También eso es un elemento central. En muchos países donde se está llevando bien el proceso de social y sanitario, son aquellos países donde se está llevando bien también aquellos consensos entre el gobierno y la oposición. Sí, Sergio, y a propósito de lo mismo, ¿se va a fortalecer algún modelo, algún estilo de hacer política? Uno podría pensar post pandemia, ya que se confrontan estas fórmulas que tú estás señalando, y a propósito de lo que va a ser una evaluación posterior, ¿puede darse también eso que tú estabas planteando? Que a lo mejor de aquí en adelante hagamos una valoración mayor de elementos de protección social, de participación del Estado, por ejemplo, o que quizás también se ponga en tensión eso mismo. Sí, de momento se están tomando medidas de protección social en casi todos los países. Hay países que están adoptando mayores medidas de protección social, ¿no? Y hay países que no están adoptando mayores medidas de protección social. Hay otros países que están tomando medidas de activación económica.
En eso podemos colocar a Chile y Brasil, ¿ya? Tomando medidas de activación económica en tiempos de pandemia. Esa es una apuesta súper difícil de prever, porque finalmente tú estás en este minuto tomando medidas de activación económica en una circunstancia de incertidumbre que tú no sabes cuánto va a durar esta pandemia, ¿no? Ahora, si esta fórmula resulta, obviamente va a mantener esos modelos más focalizados en el mercado, ¿no? Es lo que están apostando Brasil con Bolsonaro o Piñera en Chile, ¿no? En otros casos se está tomando muchas más medidas de protección económica. Se está hablando del ingreso básico universal, se están entregando bonos, se están entregando rentas mensuales, etcétera, donde lo más probable que ocurra es que si pasa esta pandemia y se desarrollan estas políticas públicas, luego habría que conversar sobre estas políticas públicas. Entonces, de nuevo, lo bueno que tiene América Latina, y que lo hemos conversado durante mucho tiempo, es que solo América Latina nos permite observar todos los tipos de modelos de desarrollo, todos los tipos de gobierno, etcétera, y eso es muy, muy importante de ir observando en su desarrollo. Sí, efectivamente. Lucía, tú planteas el caso de Estados Unidos y señalas que Trump es el problema. Por ejemplo, en el caso de Brasil, Bolsonaro es el problema, cuando hace algunas semanas también se ponía en tela de juicio del manejo en México. ¿Era López Obrador el problema? ¿Cuánto tiene que ver el estilo presidencial y también estas dinámicas populistas que se han observado el último tiempo en la administración de esta emergencia en América Latina? Bueno, por supuesto que hay países que tienen unos presidencialismos hiperpoderosos, ¿cierto? Donde el presidente o el gobierno federal, como el caso de Estados Unidos, son los que básicamente toman decisión respecto a uno de los elementos fundamentales de cómo se responde a las crisis, que es la plata, ¿cierto? Mientras tú no declaras estado de catástrofe, estado de alarma, no puedes salir a financiar todos estos bonos, a generar todos estos cambios. Pero también una cosa es ese liderazgo en términos administrativos, si tú quieres, y otra cosa es la irresponsabilidad de Bolsonaro, ¿no? Yo creo que Bolsonaro está unos 15 grados más allá que Trump en términos de irresponsabilidad, porque tal vez Trump es mucho más viejito y le tiene miedo al contagio, pero la realidad es que Bolsonaro básicamente ha salido a la calle a llamar a la gente a que salga. Y eso tiene un grado de responsabilidad, digamos, enorme. Brasil tiene como país unos desafíos institucionales gigantes, incluso con un presidente moderado, incluso con una política asertiva, etcétera, hubiera tenido los problemas de las favelas, de la informalidad, de la criminalidad organizada. A nadie le sorprende que sean las facciones de uno de los grupos organizados más importantes de Brasil los que llaman a la cuarentena en una de las favelas de Río, ¿no? Pero eso es también porque te muestra un país con una estructura muy distinta. Ni qué decir de todo el mundo, de los pueblos originarios, de la gente que vive en la Amazonía, donde ahí lo que puede haber es básicamente un genocidio, ¿no? Porque la presencia del Estado es muy débil. Entonces yo creo que hay una capa, que es la capa de los actuales líderes, que si tú quieres reflejan un estado de situación, pero hay una capa mucho más gruesa, más profunda, que es la calidad del Estado que tenemos hasta hoy. Y hay países que llegan con un payaso de presidente, pero con una calidad del Estado más fuerte, y hay otros que llegan con una calidad del Estado más débil. En el caso de México, por ejemplo, si bien Andrés Manuel López Obrador jugó un rato con el tema, ahora ya está bastante más alineado al gobierno, pero el Estado mexicano es un Estado que también tiene sus propios desafíos. La informalidad también es muy grande, pero también tiene un músculo en el mundo de la sanidad muy fuerte. Tiene un montón de hospitales, tiene una cobertura de mucho trabajador del Estado. Entonces ahí habrá que ver, se va a desnudar la capacidad estatal. Yo creo que la pandemia, además de desnudarnos un montón de otras cosas y sobre todo la idiosincrasia, digamos, casi cavernaria de una parte importante del mundo de la élite que quiere solventarse y sobrevivir como sea sin perder nada, también nos va a poner en blanco y negro hasta qué punto verdaderamente somos miembros de la OSD o no, México y Chile, hasta qué punto tenemos las capacidades institucionales para hacer frente a este tipo de situaciones. Y creo que en general, y bien lo decía Sergio, tenemos acá un calidoscopio completo, ¿no? Uno puede mirar acá de todo lo que está pasando, pero en común los más pobres, los más vulnerables,
y lo que nosotros acá llamamos clase media emergente, que es gente pobre con capacidad de endeudamiento, al final del día van a ser los que más van a sufrir. Y van a ser, Lucía, los que más van a sufrir con la crisis económica, con la recesión, con la emergencia del desempleo que se sobreviene en América Latina. ¿Qué podemos también vislumbrar en ese sentido? Porque muchos gobiernos hoy están planteando frontalmente la necesidad ya de empezar a desarrollar políticas de cara a lo que es la emergencia económica, incluso más de lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria, dado que incluso se manejan proyecciones, ya hasta el caso de lo que ha sucedido en algunos países de Europa cuando se empieza a normalizar la vida. ¿Cuán complejo va a ser ese punto y cuán afectada se va a ver América Latina, un continente que históricamente siempre resiente mucho las crisis económicas internacionales? Bueno, cuando la CEPAL dice que vamos a tener 27 millones más de pobres en la región, te va demostrando la crudeza de la crisis que se viene. Ahora, yo no quisiera dejar de que miremos dos temas bien importantes. Necesitamos cambiar la forma de desarrollo de nuestros países. La pandemia pasa también porque nos estamos echando el planeta, porque por la contaminación, porque nos comemos a los animales que no deberíamos, porque hemos matado ecosistemas completos. Entonces, esa también creo que es una oportunidad, no solo para repensar políticas económicas, como bien decía Sergio, puntuales, si tú quieres, sino un estado de lo que es la economía. ¿De verdad queremos vivir en un planeta donde vamos a terminar encerrados, pero con un montón de plata en el banco algunos? Creo que la discusión sobre ese modelo es bien relevante. Y lo segundo es la discusión sobre el Estado, ¿no? Nuevamente, porque efectivamente tú puedes decir, bueno, vamos a hacer políticas contracíclicas, vamos a ponerle un montón de plata a los empresarios para que hagan construcción y eso va a generar empleo y entonces riqueza, pero ya nos hemos dado cuenta que eso es un ciclo que tiene un fin. Entonces, tal vez este es el momento de decir, bueno, la plata la vamos a poner en mejores niveles educativos, en salud, y los que más tienen tendrán que pagar más. Y tal vez no todo el mundo tendrá como objetivo en la vida tener una segunda vivienda, ¿cierto? Porque tú cuando vas a ver muchos de los países europeos, sus objetivos reales de, entre comillas, calidad de vida son muy distintos al acopiar, mantener y aglutinar. Yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos de tratar de esa forma deberíamos de enfrentar la crisis económica que se viene. Sería muy triste que volvamos a enfrentarla como la enfrentamos en el 2008 o cuando la enfrentamos en todas las otras crisis económicas anteriores, que es con las mismas herramientas. No sé si lo vamos a hacer, pero creo que hacia allá deberíamos de ir. Sergio, lo planteaba en un principio, ¿no? Que esta crisis sanitaria llega en un momento en que muchos gobiernos de América Latina estaban atravesando crisis políticas importantes. Pensemos en el caso de Brasil, Ecuador, Bolivia y, por cierto, en el caso chileno, donde incluso hubo reclamaciones de organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos como nunca se habían visto antes en nuestro país, por lo menos desde la dictadura hasta ahora. Entonces, en ese marco, ¿cuán complejo es afrontar una emergencia sanitaria que pone a prueba también en la musculatura política de los gobiernos cuando se encuentran en estos niveles de debilidad? Pone a prueba también el nivel de confianza que pueden tener o recuperar los ciudadanos hacia sus gobiernos. Esto no solo ocurrió en Chile, también, como tú bien decías, en Ecuador, también en Colombia. Bueno, en general, casi toda la órbita de América Latina venía precedida por algún tipo de estallido social, muy divergente entre ellos, pero en algún tipo de estallido social. Y también entonces la pandemia se asume como una oportunidad de los gobiernos, o los gobiernos lo asumen como una oportunidad de poder tomar el control de agendas que habían perdido en muchas ocasiones. Ahora, cómo se asume ese tipo de autoridad finalmente es la pregunta, porque en algunos casos esa autoridad es una autoridad unipersonal, casi al borde de cierto autoritarismo, ¿cierto? En otros casos, la autoridad que se toma es una autoridad mucho más colaborativa y mucho más conversada a nivel de sociedad y a nivel de gobierno con oposición. Por ejemplo, Duque ha hecho un cambio radical respecto a cómo era y cómo enfrentó el estallido con respecto a lo que ahora está tratando de hacer enfrentando esta pandemia. En cambio, Piñera o Lenín Moreno, ¿no?, han sido presidentes que han tomado una decisión de autoridad mucho más centralizada, ¿no?, y menos conversada con la ciudadanía.
Esto también implica finalmente que la sociedad tenga niveles de confianza relativos entre unos y otros presidentes, fundamentalmente porque el estallido social en América Latina lo que vino a relevar fue la caducidad de estilos personalistas, ¿no? En algunos casos. Entonces, lo que está ahí detrás es algo muy relevante, que finalmente los estilos autoritarios como los conocíamos, en muchos casos y en muchos países, que en algunos casos les llamaban populismo, están yendo a la baja, digamos. Y eso es una buena noticia, digamos, a nivel de América Latina, fundamentalmente porque ya se están tomando decisiones que tienen que involucrar mucho más a la sociedad y no solo a niveles personales de gobierno. Eso obviamente no es en todos los países de América Latina, pero sí en algunos casos se ve este tipo de confrontación respecto a lo que cree la sociedad civil, que es una sociedad civil ya no con poca educación, sino que una sociedad civil que tiene alta capacidad técnica enfrentando a los gobiernos en sus decisiones. Y ahí hay una discusión muy relevante respecto a la información que se tiene que entregar de parte de los gobiernos hacia la ciudadanía. De nuevo pongo el caso de Colombia. Colombia tiene un sistema de información respecto a las decisiones que está tomando el Estado en la pandemia que cruza y que incluso permea hacia la sociedad y la sociedad puede hacer escrutinio de esas decisiones. En cambio, Chile tiene un sistema de información muy cortado, digamos, con la comunicación hacia la ciudadanía. Y de nuevo uno puede ver tipos de autoridad, uno puede observar cuánto esos niveles de autoridad generan o no generan en la ciudadanía, etc. Creo que estamos en un momento también crucial en eso. O sea, a mí no me gusta colocar coyunturas críticas en momentos que estamos en un momento crítico, ¿no? Eso lo tenemos que ver posteriormente. Pero si uno observa en Chile y en América Latina los estallidos sociales combinado con el problema de la pandemia, uno debiese entender que posteriormente debiesen generarse otros tipos de sociedad y otros tipos de estados o gobiernos. Perfecto. Lucía, si miramos América Latina en clave global, ¿no? Y la disputa por la hegemonía, lo que también se está viendo en muchos análisis, lo que tiene que ver con Estados Unidos y China, da la sensación de que Estados Unidos abandona la política hacia América Latina o su presencia de cierta forma paternalista frente a lo que es nuestro continente, en la medida que China sigue ganando terreno. O sea, no es algo de ahora, sino algo que también se viene sosteniendo desde hace varios años. Hemos observado las ayudas a Argentina. La polémica de Chile con los ventiladores es precisamente con el embajador chino y con también capitales chinos. Entonces, ¿en qué medida Estados Unidos desaparece? Y a lo mejor eso también va cambiando, va quebrando un paradigma histórico de lo que es la situación de Estados Unidos con América Latina, y también América Latina empieza a jugar un rol frente a lo que es la disputa con China. No sé cómo lo observas tú. Sí. A ver, lo primero decir que Estados Unidos hace rato que nos ha olvidado. Ya hemos tenido años de países sin embajador, con embajadores que ya no son los embajadores de los 70, 80 y 90, ¿cierto? Que eran embajadores importantes en el aparato del Departamento de Estado norteamericano. Yo creo que Donald Trump poco sabrá dónde queda Bolivia, digamos, ni siquiera le importa, está como muy concentrada. La agenda de Estados Unidos se autocentró con Trump, pero también durante el gobierno Obama y antes ya estaba muy centrada en el eje con Asia, donde nosotros somos finalmente un mercado pequeño, ¿cierto? Y estamos, entre comillas, alineados, porque ¿cuáles son los desafíos o las amenazas que podría sentir Estados Unidos desde nosotros? La migración y el narcotráfico. Pero ya no es que Cuba se va a crecer, ya no es digamos, Venezuela consolidando un mundo castrochavista, muy por el contrario, ¿no? Entonces, ese olvido o ese abandono de la región le va a costar muy caro, porque en paralelo los chinos, que tienen una gran ventaja sobre todos nosotros, y es que para ellos el largo plazo son 200 años, en cambio que para nuestros países el largo plazo es lo que dura un gobierno, generalmente. Los chinos han ido sostenidamente, sistemáticamente, avanzando en algunos países con más fuerza, Perú, sin duda, Bolivia, Ecuador,
Y en otros países, digamos, de formas distintas, Brasil, Argentina, Chile, logrando una penetración por arriba y por abajo, ¿ah? Desde que mucha gente trabaja en empresas que tienen casi una dependencia completa del negocio chino, porque compran o venden hacia allá, hasta el banco chino que está por entrar. Digamos, hay un mundo ahí adentro, donde además somos, y ahí no hay que perderse, somos también parte de un escenario, una ficha más en el escenario mundial que tiene China. China tiene interés en nosotros, pero básicamente también tuvo un enorme interés y sigue teniéndolo en África. Y cuando tú vas a África, parte importante de la cooperación al desarrollo la ponen hoy día los chinos, que es bien particular y que otro día la podríamos discutir si realmente eso es cooperación para el desarrollo, pero ahí tú llegas a África y va pasando lo mismo. Entonces, Estados Unidos, creo que ahora sí, a pesar de lo que decía Sergio, digamos que hay coyunturas críticas que hay que vivirlas para después de identificarlas, yo creo que sí va a haber, si Trump es reelecto, el deterioro de la capacidad de la institucionalidad norteamericana va a ser muy fuerte y probablemente ahí la relación con China termina de afiatarse. Podría haber una cierta corte en lo que estamos viviendo hoy día si aparece Biden de nuevo, y no es que vaya a haber una preocupación principal por América Latina, pero no va a haber este abandono, este desdén hacia la región. Pero de nuevo yo creo que ahí hay un punto de inflexión y por supuesto los chinos, y con esto termino, tienen una estrategia como buen partido único, tienen una estrategia única. Entonces lo que hace el embajador chino no es que a él se le ocurrió o él quiere hacerlo acá en Chile, es parte de una bajada política donde los embajadores chinos pasaron de ser invisibles en las relaciones públicas nacionales a ser actores importantes, y aparecen acá, aparecen en Europa, y además los chinos también empiezan a poner de embajadores a actores cada vez más relevantes dentro de su propia orgánica nacional. Y por ende creo que vamos hacia un mundo donde mucho va a pasar a partir de lo que pasa en la elección con Trump, pero donde nuestra dependencia ya no va a ser, tú decías, paternal, sí, en el sentido de un padre castigador, ¿no? Porque no digamos que Estados Unidos ha sido un padre moderno con nosotros, América Latina, pero sí vamos a tener una dependencia mucho más fuerte, no solo en lo económico, sino que en otros ámbitos con China. Sergio, para cerrar y en torno a este mismo tema, ¿dónde movemos la ficha de América Latina en esta disputa por la hegemonía internacional? ¿En el lado de China, en el lado de Estados Unidos, ideológicamente en uno, económicamente en otro? ¿Cómo observas tú también el papel de nuestro continente? Bueno, ahí hay que entender que hay varios países de América Latina que ya tenían relación directa con China y no relación con Estados Unidos, ¿no? Y por tanto, esos países están viendo cierta oportunidad de la reactivación económica china y de la crisis económica que va a vivir o está viviendo Estados Unidos, ¿no? Y por tanto, como bien decía Lucía, para Estados Unidos en este minuto somos un continente secundario, ¿no? Como lo hemos sido siempre, digamos, pero más ahora somos un continente secundario respecto a cómo, cómo enfrentar la política exterior en cada uno de los países. Y por tanto, aquí hay como ciertas características que son relevantes. Por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia tiene una relación muy cercana con Estados Unidos, y esa relación cercana con Estados Unidos sí le ha permitido enfrentar y tener recursos desde Estados Unidos para enfrentar la pandemia. Independiente de Estados Unidos, esté como esté, Colombia sí está recibiendo muchos recursos de Estados Unidos para enfrentar la pandemia, particularmente por producto de todos los, de todos los convenios que han suscrito a propósito del narcotráfico, ¿no? Hay otros países como Chile, que son países abiertos al mundo, y que por tanto esta tensión no es una tensión de pandemia, sino que es una tensión previa, ¿no? Donde finalmente, si tú te acuerdas, el presidente Piñera tuvo que decir y desdecirse respecto a la relación que tenía con China o la relación que tenía con Estados Unidos, porque finalmente muchas de las importaciones, pero también muchas de las exportaciones que hace Chile son a China y no son a Estados Unidos, o son menores a Estados Unidos. Y por tanto, aquí también tiene un conflicto muy importante, sobre todo Chile, donde en realidad
los mercados están diversificados a China y diversificados a Estados Unidos. También porque Chile tiene la capacidad del paso, ¿no?, por el Estrecho de Magallanes de los barcos chinos. Si hay un conflicto, me estoy adelantando, digamos, pero si existe un conflicto Estados Unidos-China, Estados Unidos puede bloquear el canal de Panamá para el paso de los barcos chinos, pero Chile tiene la otra vía de entrada, digamos, desde el Atlántico hacia el Pacífico. Y por tanto, lo que se juega en América Latina es más bien una cuestión dependiendo de cada uno de los países, ¿no? Y en aquellos países que han sido abiertos al mundo, se viene un juego que es mucho más difícil que el que tenía previo a la pandemia. Creo que en este caso Chile está en ese escenario. Perfecto. Bueno, Sergio Toro, investigador de CIDESAL y académico de la Universidad de Concepción, te queremos dar las gracias por habernos acompañado aquí en De la Región al Mundo una vez más, y con seguridad te vamos a volver a invitar también, Sergio. Muchas gracias. Y también a Lucía Damer, doctora en Ciencia Política y académica de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias por sumarte a nuestro programa y también por tu tiempo y por la disposición. No, gracias a ti, muchas gracias. Gracias por la invitación y nos vemos seguro. Perfecto, bueno, y también muchas gracias a ustedes por preferirnos y por su sintonía. Recuerde, todas las semanas De la Región al Mundo, siempre con el apoyo del programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Que estén muy bien, hasta pronto.